En la actualidad existen muchas obras literarias, muchos libros que contienen mensajes positivos, que contienen mensajes importantes para cada persona. Sin embargo, esos libros, por más buenos que sean, por más aparentemente inspiradores que sean, no pueden generar un cambio en el interior de la persona como lo genera la Santa Biblia. Y es que la Biblia es más que un libro. La Biblia es la palabra encarnada de Dios. La Biblia es la palabra de Dios que nos presenta los mensajes que Él tiene y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros, seamos jóvenes o adultos. Por eso es que la Biblia constituye la base de todo verdadero reavivamiento. En esta semana pudimos aprender cómo la Biblia debe ser la base para que nuestra vida sea testigo de un verdadero reavivamiento de nuestra espiritualidad. Sean bienvenidos todos a esta tercera lección en su programa de Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un gusto darles la bienvenida en esta ocasión a la lección número 3 de este tercer trimestre 2013. Y para comentar un poquito y dialogar sobre este tema muy importante del estudio de la palabra, invitamos a 3 compañeras de la Universidad de Montemorelos para que compartan sus opiniones. Quiero que ustedes les conozcan. Mi nombre es Adriana Solís y soy de Chiapas y estudio aquí en la Universidad de Montemorelos la carrera de Comunicación y Medios. Bienvenida, Adriana. Gracias por estar con nosotros. ¿Por aquí? Mi nombre es Jessica Bartola, soy de Honduras, estudio la licenciatura en Educación Preescolar y estoy contenta de estar aquí. Gracias, Jessy. ¿Por acá? Hola, mi nombre es Alejandra. Soy de Chiapas también, como Adriana, y estudio la licenciatura en Teología ya el último año, gracias a Dios. Eso, dale, muy bien. Gracias, muchachas, por estar con nosotros, por darnos la oportunidad de contar con su presencia para dialogar. Esta es una charla, es una plática bien amena sobre el tema de esta semana en la Escuela Sabática. Pero para comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Jessy, ¿quieres dirigirnos, por favor? Está bien, vamos a orar. Querido Padre, queremos que al estudiar tu palabra, el Espíritu Santo que las inspiró pueda estar con nosotros. Amén. En Jesús, amén. Amén. Muy bien, fíjense, el tema de todo este trimestre es sobre reavivamiento y reforma. Entonces, hasta este momento hemos visto ya qué es el reavivamiento, hemos hablado sobre ciertos aspectos del reavivamiento y en esta semana, Pastor Mark Finley, que es el autor de la lección, nos quiere enfatizar un tema que es vital, que es muy importante para llegar al reavivamiento y es el... ¿Cuál es el tema estudio de la palabra. El estudio de la Biblia, ¿no? El papel de la Biblia en el tema del reavivamiento. Entonces, para comenzar, quiero pedirle a Adriana que si por favor nos lees el texto clave de la semana. Claro que sí, se encuentra en Salmo 119, 154. Dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Muy bien, muchas gracias. No podemos dudar, nosotros como cristianos, no podemos dudar que la palabra de Dios tiene poder. Tiene Amén. poder. Es un poder que pues no alcanzamos a comprender quizá al 100%, pero no lo podemos negar, no lo podemos negar. Amén. ¿Cómo este poder ha afectado sus vidas como jóvenes, como estudiantes, como cristianos? ¿Cómo el poder de la Biblia ha afectado sus vidas de manera particular? Comenzamos con Alejandra. En mi experiencia personal, por ejemplo, en mi actitud, antes hasta el vocabulario era diferente y pues con el transcurrir del tiempo, el estudio de la palabra de Dios, el saber que, por ejemplo, Jessica es mi prójimo y tengo que cuidarla, tengo que respetarla, bueno, entonces eso me ha hecho cambiar mi forma en cómo trato a las personas. En tu actitud, tu personalidad, la Biblia la ha cambiado, Hasta en tu estilo de vida, tu manera de pensar. Manera de pensar Qué interesante. también. Adriana, ¿cómo ha cambiado la Biblia tu estilo de vida? Bueno, igual que Alejandra, habían tiempos en que pues actuaba de una manera diferente a la que ahora. Gracias a que le he leído la Biblia y la palabra de Dios me ha guiado a ser mejor persona y a ser diferente en mi forma de hablar,
en mi forma de actuar, en la forma de tratar a las personas, en todo lo que tengo que hacer diariamente. La Biblia ha influido mucho, ha tenido mucha influencia. ¿Tú naciste en un hogar cristiano que conocía la Biblia? Gracias a Dios. Sí. Sí, Okay, sí. qué bendición. Entonces, toda tu vida has tenido contacto desde chiquita con la palabra de Dios. Así es, solo que cuando era más pequeña, yo me separé de mis papás. Okay. Entonces tuve un tiempo sin ellos, y en ese tiempo pude darme cuenta cuánto poder tiene la Biblia para mi crecimiento espiritual, porque a pesar de que yo no estaba con ellos, yo estaba en juego mi vida, mi todo. Pude darme cuenta de que los consejos que mis papás me habían dado, los principios que me habían enseñado en la Biblia, podría aplicarlos aunque ellos ya no estuvieran conmigo. Fue un momento muy difícil, sin duda, pero mira, el poder de la Biblia de conducirte, de mantenerte, de guiarte en esa etapa difícil. Sí. Qué bien, gracias, Adri. Jessie, ¿qué poder ha tenido la Biblia en tu vida? Bueno, ¿Cómo lo has visto? Yo, lo contrario a Adriana, no crecí en un hogar adventista. Mi familia no eran cristianos. Pero pasó algo. Mi mamá siempre tenía la idea de que quien va a la iglesia es bueno. Así es que los domingos me obligaba a que yo fuera a la iglesia. Entonces, yo como era pequeña, donde yo iba siempre, que daban dulces, yo iba ahí. Siempre hacía eso. Pero casualmente, para que nos dieran dulces, teníamos que aprender los textos bíblicos. Y recuerdo mi primer versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y me gustaba mucho. Y después me aprendí el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y me impactó mucho porque estos versículos fueron cuando después yo crecí, y después con qué limpiar el joven su camino, como que yo los recitaba nada más, pero a medida que crecí me di cuenta de que no era recitarlos, estaban haciendo eco en mi vida personal. Esos versículos en su tiempo han repercutido en tu vida. Y me han ayudado para la toma de decisiones. Eso es muy importante como jóvenes. Quiero que me acompañen por favor al libro de Eclesiastés capítulo 1. Aquí Salomón, ya en el ocaso de su vida, escribe, es un compendio de muchos consejos y de muchas realidades que hay en la vida. Y el libro de Eclesiastés debiera ser un libro estudiado por los jóvenes porque presenta la experiencia de un hombre que vivió la vida, que vivió todo en la vida y ahora resintetiza su experiencia en estos 12 capítulos. Eclesiastés 1, versículo 9. Miren lo que dice: lo que fue, leo de la versión Reina Valera Gómez, lo que fue es lo que será, y lo que ha sido es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. A través de la historia bíblica hemos visto varios reavivamientos, y muchos de ellos han sido en circunstancias difíciles. Pero, ¿qué papel ha jugado la Biblia en esos reavivamientos? ¿Ustedes pueden mencionar alguno, Ale? En el tiempo de Josías. Ok. Ahí podemos ver uno de los primeros reavivamientos. Y siento que la Biblia ha jugado un papel importante a lo largo de la historia, porque ha llevado al conocimiento del pueblo de Dios de su verdadera voluntad. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para su pueblo? ¿Sí? Ok. ¿Recuerdas cómo está la historia de Josías? ¿Recuerdas cómo va? No la recuerdo muy bien, pero... Te ayudo. Ayúdame. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel complementa. estaba así como que pues perdido, ¿no? No habían hecho la voluntad de Dios. Josías manda a reconstruir el templo, encuentran los pergaminos de la ley, el ¿no? libro de la ley, Lo claro. encuentran, y cuando el rey se da cuenta dice: ¿qué hemos hecho? No hemos estado obedeciendo. A ver, busquen una profeta para que nos diga qué vamos a hacer, qué es lo que nos espera por haber desobedecido al Señor. Y es muy interesante que a partir de ese momento que encontraron los rollos de la ley que se habían perdido en reinado de Manasés años atrás, se lo leen al rey Josías. El rey Josías recibe el mensaje, lo toma para sí, lo comparte al pueblo, hace que todo el pueblo escuche el mensaje, y hubo un despertar, hubo un reavivamiento en todo el pueblo, y fue un reavivamiento que no ha sido precedido por ningún otro, según algunos consideran. ¿Qué otro reavivamiento en la historia podemos mencionar? Por aquí. Martín Lutero fue uno de los... ¡Oh, qué impresionante! Ajá. Porque a partir de que él empezó a estudiar la Biblia, se dio cuenta
de todas las cosas que habían en ellas y decidió sacarlo a la luz. Y hizo una revolución y eso fue grandioso porque hasta nuestra fecha eso sigue influyendo. Claro, el movimiento de reforma, ¿no? Ese poderosísimo estandarte de Lutero, el justo por la fe vivirá. Eso fue un despertar, tremendo. Vino a poner a la palabra de Dios, a la Biblia, por encima de las tradiciones que se habían tenido hasta ese momento. ¿No? Sí, un gran despertar que, como bien apuntó Adriana, hasta hoy estamos viviendo los resultados positivos de ese movimiento, ¿no? Jessica, ¿uno más? ¿Algún otro ejemplo de regamiento que se te venga a la mente? Guillermo Miller. Guillermo Miller, muy bien. Explícanos un poquito cómo fue este regamiento. No me acuerdo. ¿Alguien que le quiera ayudar a Jessica que le refresque la memoria? Lo único que recuerdo de él es que era un hombre que escudriñaba las escrituras y aunque él se empapaba a veces no dormía y leía algo y quería ir más allá y descubrir más verdades y no solo se quedaba con ello, él sentía que si no lo decía, personas iban a morir sin conocerlo y sentía esa necesidad de hay que decirlo, la gente tiene que saberlo. Es muy interesante la biografía de Guillermo Miller. Hay muchos libros aquí en el Centro Juárez de la biblioteca de la universidad que hablan sobre Guillermo Miller. Pasó muchos años estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis. Puso 3 fechas para la venida de Jesús. Por supuesto, eso es otro tema, ninguna se cumplió, porque dice la Biblia que el día de la nadie lo sabe. Pero lo que voy es, él inició un movimiento que se conoce en el siglo XIX como el Gran Despertar en Norteamérica. Una sed por estudiar la Biblia, sobre todo las profecías, que fue una de las consecuencias importantes de ese movimiento. Entonces, hemos visto que en la historia la Biblia ha jugado un papel ¿qué? Importante y especial. Importantísimo para el tema del reavivamiento. Ahora, yo les pregunto, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Dios? Dios mismo. ¿Dios? Dios. Dios le inspiró. Espíritu Santo. Fue inspirada por Dios. Ah, muy La bien. escribieron hombres, Inspirados por pero el fue Espíritu. inspirada por Claro, el por el Espíritu Santo es el autor. Vayamos a leer ese famosísimo texto ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sí, si lo tienes, sale, por favor. Si lo puedes leer, 2 de Timoteo 3, 16. A ver. ¿Lo tienes? 3:16, sí. Ajá. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Y yo leo 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Que sabemos que es Dios, ¿verdad? No hay ningún problema. Dios, el Espíritu Santo, el autor de la Biblia. Y como dijo Adri, la escribieron, ¿quién es? Los hombres, los profetas, los instrumentos de Dios. ¿Y sabes de qué me recuerda eso? Cuando Jesús se va y les habla el Espíritu Santo a los discípulos, que les dice, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Y luego, pues la verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Santifica la santa verdad, tu palabra es la verdad. Justamente vamos a irnos a un corte con esta pregunta que yo quiero hacerles. ¿De qué manera el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, de qué manera el Espíritu Santo y la Biblia, sus funciones son similares? ¿De qué manera las funciones de la Biblia y del Espíritu Santo son similares? Vamos a pensar en esta preguntita, ¿sale? Y vamos a regresar enseguida. Amigos, nos vamos a ir a esta pausa muy breve. Queremos que por favor continúen con nosotros porque estamos adentrándonos en el tema de la escuela sabática de esta semana sobre el estudio de la Biblia. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera el Espíritu Santo y la Biblia son similares en funciones? Comenten un momentito y enseguida regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular.
Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Estamos de regreso aquí en su programa Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos a un corte y aquí en el estudio estamos dialogando acerca de las similitudes entre la Biblia y el Espíritu Santo. Muchachas, ¿qué similitudes podemos nosotros encontrar entre la Biblia y el Espíritu Santo? Adri, échanos una. El Espíritu Santo es Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Excelente, muy bien. Ale. El Espíritu Santo nos revela a Cristo y la palabra de Dios nos da testimonio de Cristo. Por supuesto, aquí, Jessie. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos transforma. Ajá. Y la palabra de Dios también. Ok. El Espíritu Santo es eterno. Ok. La palabra de Dios, todo lo que hay aquí es eterno. Es eterno. El Espíritu Santo es esa vocecita que te dice, Alejandra, no hagas esto, estás mal. Y la palabra de Dios te dice, esto es lo que tienes que hacer, por aquí tienes que caminar. Excelente, Jessie. Pues el Espíritu Santo nos consuela. Y también la palabra de Dios es encontramos consuelo a través de sus promesas. Vemos que son bastante las similitudes entre el Espíritu Santo y la Biblia. Y eso es algo que nos debe llenar de esperanza al saber que la Biblia es esa exhalación de Dios, es ese hálito de Dios, esa manifestación carnal que Dios nos dejó, así como Jesús, porque la Biblia contiene las dos naturalezas, igual que Cristo. Es naturaleza humana, fue escrito por hombres, pero es divina porque procede de Dios. Muy bien, hablábamos sobre las similitudes. Ahora, hay muchos libros en la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es tu autor favorito o tu tema favorito de lectura, Ale? Me gusta mucho la historia. La historia y también las novelas, me gusta mucho. Muy bien, Adri, ¿qué te gusta leer? Cuando tú vas a una librería, ¿qué libros te llaman la atención para comprar o para leer? Los que hablan de superación personal son los que más me gustan. Muy bien, Jessica, ¿cuál es tu opinión? Liderazgo. Liderazgo. Ajá. Ok, esos libros tienen muchas cosas buenas, ¿verdad? A mí me gusta, si hubiese un autor que yo puedo destacar, me gusta mencionar mucho Philip Yancey. Él es un autor que es muy objetivo en sus escritos. Ha escrito varios libros que a mí me han gustado y aprendo mucho de él. Caso John Maxwell también, caso de superación, de historia. Pero ¿saben una cosa? Estos libros, todos estos libros, por más buenos que sean, no se comparan con la Biblia. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene la Biblia que todos los demás otros autores no se pueden comparar con ella? ¿Qué encontramos en la Biblia que no encontramos en los demás libros? Lo que pasa es que la Biblia, aunque también es un libro de historia, tiene muchas, algunos podrían ver con muchas historias. Sí, sí, exactamente. No solamente te lleva a un sentimiento, sino a un cambio, cosa que no hacen otros libros. Por ejemplo, yo leo un libro de historia, me transporto a ese momento de la historia. Sin embargo, termino de leerla y ya, eso es todo, ¿no? ¿Cuál sigue? Sí, exactamente. Y la Biblia, ¿no? Como que al estar estudiando sus páginas quieres más y más y más y más, y sin darte cuenta el Espíritu Santo entra ahí en su función y tú vas cambiando poco a poco tu forma de ser, tus pensamientos. De acuerdo. Y fíjate que acaba de mencionar algo muy importante, perdón Adriana, porque ya que estamos hablando de reavivamiento, no podemos basarlo en sentimientos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Hace un cambio de paradigma en nosotros. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, te llevan a una acción. Así es. O sea, no es solo sentimientos de que, leí la Biblia, qué hermoso, wow, cómo impactó mi vida y ya. No, te lleva a una acción. No te es solamente mueve. que te motiva, sino que te convence. Por ejemplo, de si una confesamos realidad. nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos.
debo confesar mis pecados. Y Dios me va a perdonar. Te lleva a la acción inmediatamente. Es verdad, Adri. Algo interesante que tiene la Biblia es que en otros libros, bueno, por ejemplo, yo busco un libro de superación personal. Voy a encontrar todo lo que es superación personal, liderazgo, todo lo que es liderazgo, pero solamente eso. Y en la Biblia es interesante que en un solo libro podemos encontrar todo eso, de todo. Geografía, historia. Y hasta más. Y aparte, Ciencia, mira qué interesante. y aparte, no solamente en el futuro, en el pasado, en el presente, para todo momento, toda ocasión. Si en estos momentos me siento triste, voy a la Biblia y encuentro promesas que tal vez tuvieron influencia en otros tiempos pasados, que ahora lo siguen teniendo y que para el futuro también, o sea, también influyen, van a seguir influyendo. Es lo que comentábamos, ¿no? Que muchos libros te pueden dar conocimiento, te pueden motivar para cambiar, pero no te cambian. Fíjate que ella mencionaba que le gustan mucho también los libros de superación personal. Y cuando tú lees un libro de superación personal, o en algún momento, no sé si has tenido la oportunidad de platicar, no en una sesión, pero sí platicar con alguna psicóloga, y de repente pues te anima, ¿no? Que tú puedes, tú eres eso, tú eres lo otro, y te eleva la autoestima. Y te hace sentir de alguna manera, o que yo lo puedo todo, ¿no? Sí se puede. Pero en cambio la Biblia te dice, sí puedes, porque Dios está contigo. Como que te hace poner los pies en la realidad. Sí, te hace poner los pies sobre la tierra. Dices, sí puedes porque eres hijo de Dios y porque Dios está contigo. Te da confianza lo que haces. Y sabes, algo que me hace pensar cuando las escucho es que muchas veces perdemos estas grandes bendiciones porque tenemos un estudio de la Biblia obligado, así como rutina, o porque muchas veces estudiamos la Biblia de una manera así superficial. Y cuando estudiamos la Biblia de manera superficial, pocas veces podremos tener un reavivamiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios desea impactarnos con sus bendiciones, pero lastimosamente pues no las recibimos, porque muy poco leemos las Sagradas Escrituras. Es cierto, Jessy, y como comentaba hace un momento, Salmo 119, 105, ¿no? Que la Biblia es una lámpara que guía todos nuestros pasos. Ahora, ya hemos hablado un poquito sobre la Biblia, sobre las similitudes con el Espíritu Santo, pero ¿de qué manera la Biblia da evidencia de su misma autoridad? ¿Qué nos dice la Biblia sobre su misma autoría? ¿Alguien que me pueda ayudar a contestar esta pregunta? Pues ya, bueno, podemos ver el tiempo que hay de diferencia entre Pablo, Isaías, o Pablo y Moisés, ¿sí? En el Nuevo Testamento se cita muchas veces el Antiguo Testamento y hay muchos años de diferencia, pero ellos al citarlo es así como que confirman lo que el profeta en tantos años atrás mencionó. Como que esa unidad, ¿no? Ajá. Jesús, cuando se paraba en las sinagogas, no agarraba con ningún otro libro más que los rollos, el Antiguo Testamento. Claro. Así Qué es. bien, Adri. Sí, o sea, la palabra de Dios dice tiene poder y que ella... Hebreos 4:12. Ajá, Claro. Sí, la palabra de Dios Es viva y eficaz. Exactamente. Y sabes, algo que me gustó mucho es que el cambio que produce las Sagradas Escrituras en tu vida, lo produce siempre cuando tú haces parte de tu vida sus enseñanzas. Miren, por ejemplo, tú comentabas hace un momento la historia del camino de Emaús. Quiero hacer referencia a eso. Lucas capítulo 24, cuando Jesús resucita y se encuentra con esos dos discípulos camino a la aldea de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos iban todos así cabizbajos y todos así decepcionados por lo que había sucedido. Y dice el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a Él. Jesús no les hizo un milagro. Jesús, como tú dijiste, no les mostró en ese momento las huellas. Jesús no les dijo nada más que lo que la Biblia, en aquel entonces el Antiguo Testamento, los rollos, los profetas decían sobre Él mismo. O sea, yo creo que fue un poderosísimo estudio bíblico que Jesús les dio así y sus vidas fueron transformadas. Es una evidencia innegable, el poder y la autoridad que la Biblia tiene y que habla de sí misma. Y es que, Jorge, yo siento que el solo hecho de tener una Biblia en tu mano, tú puedes estar muy mal contigo mismo, quizás nunca has creído en Dios, pero el hecho de tener una Biblia, como que hay algo que te dice,
ábreme, aquí hay algo. ¿Y cuántas personas al abrir las Sagradas Escrituras se han convertido? Han aprendido a leer, han doblegado su corazón y se han dado cuenta que necesitan a ese Dios que abre las Sagradas Escrituras. Fíjate, es algo bien interesante que dices, que quiero hacer comentario de lo siguiente. La Biblia no es mágica, en el sentido de que nunca la abro y el día que la abro voy y ya, mi vida va a dejar de cambiar. No, requiere un proceso. Es el inicio de un proceso. Y la acción de la persona. Porque como tú dices, no es mágica, no se abre por sí sola y empieza a actuar, sino que tú tienes que dedicar un momento. La voluntad de uno. Así es. Tiene que conectarse con la de Dios y en ese momento surge o inicia el proceso de la transformación. De allí el consejo de Jesús, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate, Jesús nos da la respuesta. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque la Biblia habla de mí, que a fin de cuentas yo soy el que salva. Yo soy el que salva. Ahora, tenemos unos breves minutos. Yo quisiera que aterricemos todo esto al terreno práctico, ¿no? ¿De qué manera la Biblia nos puede conducir, Adriana, a ti que te gusta cantar, tú que viajas por muchos lugares alabando a Dios con el canto, ¿de qué manera la Biblia te puede motivar a hacer mejor lo que haces? ¿De qué manera la Biblia te motiva a ser mejor tú, una mejor Adriana? ¿De qué manera la Biblia te ayuda a convertirte en una mejor persona? ¿De qué manera? Pues con sus promesas. Yo me baso en las promesas que hay ahí. Cuando pasa algo que es un poco desagradable para nosotros o cosas así, rápido me recuerdo las promesas que hay en la Biblia y eso es lo que me motiva a ir, a seguir, porque sé que aunque pase por muchos problemas, muchas dificultades, sé que hay algo al final de eso. Las promesas. Ale, en breve, ¿qué encuentras en la Biblia que te motiva a ser mejor? La promesa de un día volver a ver a Jesús en persona. Eso es lo que a mí me motiva y lo que me hace pues estudiar cada mañana su palabra, ¿no? Qué bendición. Jessie, ¿a ti? La promesa de que un día todo será nuevo. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Saben qué? Hacemos bien en anclarnos a las promesas de Dios, porque fiel es el que prometió y Él nunca nos va a decepcionar. Muchas gracias, Adriana, por darnos tiempo y tenerte aquí con nosotros. Gracias, Ale, gracias, Jessie, por la oportunidad de escuchar sus comentarios. Amigos, de esta manera concluimos este programa, este repaso bien breve de la lección. Deseamos que haya sido de provecho para ustedes. Queremos invitarles para que sigan nuestros programas también durante este trimestre que ya inició, escuelasabatecauniversitaria.org, y se unan con nosotros cada semana en el estudio de este maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Les deseamos muchas bendiciones y que el Señor sea con ustedes. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.